Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y nos acompaña la hermana Olga Lidia Ada Sánchez, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, quienes están ayudándonos aquí en la transmisión de este programa. También nos acompaña un familiar, una hermana de allá de Estación Chontalpa, Lady, ¿verdad? No Lady D, esa es otra. Pero nos da gusto tenerla acá en Cunduacán con nosotros. Bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer, domingo, con un tema interesante porque, hermanos, habla de las enfermedades de los reyes de Israel y de Judá, pero que de ahí vamos a tomar o a retomar algunas enseñanzas para nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Esta noche necesitamos tu ayuda, requerimos tu presencia. Tú sabes, Señor, que sin ti nosotros no podemos hacer nada, que solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la gracia tuya, con el poder de tu palabra, Señor, podemos hacer lo que estamos haciendo, ya que somos imperfectos, ya que necesitamos, Señor, de ti cada día para seguir caminando, avanzando en el nombre de Jesús. Me declaro, Señor, como una persona que no debería estar en este lugar, pero por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, te ha placido, Señor, levantarnos y darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Muchas gracias. Amén. Vamos a continuar, pues, hermanos, con el tema que comenzamos ayer. Ayer hablamos cómo se originaron las enfermedades. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando la mujer vio el árbol, hermanos, fue incitada por Satanás, por la serpiente antigua, para comer. Y dice que era agradable a los ojos de ella y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Entonces comió, pero no se conformó con comer ella, sino que también le dio a su marido. Entonces comió así como ella. Y dice la Biblia en Romanos 5:12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, entró la desobediencia en el corazón de Adán, de Eva, y de ahí entró el pecado a toda la humanidad. Y del pecado, hermanos, entró la muerte. Y para que podamos, o para que lleguemos a eso de la muerte, la Biblia habla de doncellas de la muerte, que tienen que ver con enfermedades. Las doncellas de la muerte son las enfermedades, las diferentes situaciones emocionales que hay en el ser humano y que van afectándolo hasta que por fin son llevados o somos llevados a la tumba. Entonces, de esta forma pues entra la enfermedad por medio del pecado, pero tenemos bendiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y en la Biblia habla de cuatro condicionantes para tener sanidad y salud. Número 1, oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, es decir, ponerle atención al consejo divino. También hacer lo recto delante de sus ojos, es decir, hacer lo justo, lo agradable, lo bueno, hacer lo que es conforme a derecho y ser íntegros también. No tengo aquí a la mano el texto, pero nos dice también que debemos dar oído a sus mandamientos, ensanchar el oído con la mano para cumplir y practicar.
Eso de ensanchar el oído con la mano tiene que ver con los 5 ministerios, que están representados en la mano. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que representan la mano de Dios, pero necesitamos dejarnos enseñar por ellos. También, hermanos, hablamos de guardar todos los estatutos, que honestamente es difícil, pero que si procuramos obedecer, si tratamos, hermanos, de obedecer las órdenes del Señor, celebramos y también advertimos a otros que el Señor los ama y que no es su propósito que vayamos a un lugar de condenación, entonces estaremos guardando sus estatutos. También estaremos guardando los límites. Los límites son aquellas cosas que decimos, bueno, pero eso me agradaría hacerlo, pero no lo hago porque hay límites. Sí, recuerde que nosotros hemos hablado del triángulo de la libertad. Si hacer algo no es edificante, pues mejor no lo hago. Si hacer algo no me va a beneficiar, pues mejor no lo cometo. Entonces se habla de límites y se habla de dar las medidas. La Biblia habla, hermanos, de que tenemos que llegar a una medida, a la estatura del varón perfecto. Todavía nos falta un chorro, mucho, pero debemos tratar de alcanzarlo, porque no lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, del poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la gracia que viene de parte de Dios. Y recuerde que gracia es poder de Dios para vencer aquellas debilidades que hay en nosotros y que humanamente no podemos vencerlas. Ok, entonces hablamos también de 3 niveles. Estoy nada más haciendo un recuento, un recordatorio, una recapitulación de lo de ayer. Por ejemplo, aquí encontramos los niveles de enfermedades. Hay enfermedades que no se miran, hay enfermedades en el espíritu. Alguien dijo, hermanos, no son muertos los que yacen en una tumba, sino los que viven pero tienen el alma muerta. Entonces el espíritu, hermanos, es esa área donde nos podemos comunicar con Dios. Pero todo ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, y esas 3 áreas se pueden enfermar. El ser humano sin Cristo, quien no ha aceptado a Cristo en su corazón, hermanos, no que cree en Dios, porque el diablo también cree. El diablo cree que existe Dios. Entonces mucha gente cree en Dios, pero no le recibe en su corazón y no le sirve. Entonces, quien no le entrega su corazón al Señor tiene su espíritu enfermo y ya incluso lo tiene muerto. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, su espíritu es vivificado, es resucitado y comienza una relación con Dios. A eso se le llama un nuevo nacimiento. Ok, pero el espíritu se puede enfermar, el alma se puede enfermar. El alma es el corazón, la mente, los pensamientos, la voluntad. De manera que el alma de mucha gente está enferma. Ahorita vamos a ver esto. Y el cuerpo también. El cuerpo viene a resentir como una consecuencia de las enfermedades del espíritu y del alma. El cuerpo viene a ser dañado. Fíjese lo que pasó aquí en 1 Samuel 1:15. Había una mujer llamada Ana, y dice esta mujer, por testimonio propio, dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿De acuerdo? Su espíritu estaba atribulado, su espíritu estaba angustiado, pero era adentro, en lo profundo de nuestro ser, que es el espíritu, hermano. Pero esta misma mujer dice que está amargada. 1 Samuel 1:10. Una persona amargada no es aquella que nada más anda buscando play, no es aquella que nada más anda gritando, no. Una persona amargada puede traer
hermanos, dolores que nadie mira. Hay gente que no dice nada y cuando usted viene a ver, ya se mató, ya se suicidó. Pero si era tan buena persona, traía su alma amargada. Mire cómo dice ella, con amargura de alma. Ahorita lo que me interesa, ¿verdad?, es puntualizar que el espíritu se enferma porque el espíritu de Ana estaba atribulado. El alma se enferma porque dice que estaba amargada. Y eso, hermanos, se viene a reflejar en el cuerpo de esta mujer que era estéril. Fíjese qué tremendo, porque dice Jehová no le había concedido tener hijos. O sea que ella era estéril. Tenía 3 tipos de enfermedades, una sola persona. Así que a veces, hermanos, hay personas que pueden ir al doctor y pasársela con médicos, con curanderos, con diferentes tipos de personas, psicólogos, psiquiatras, pero su espíritu no puede ser sanado así. ¿Cómo sanó esta mujer? Dice la Biblia que oró y lloró, derramó su alma delante del Señor diciéndole, ayúdame. Y el Señor sanó su espíritu, sanó su alma, y dice la Biblia que tuvo un hijo llamado Samuel, y luego de eso tuvo 5 hijos más. Imagínense, o sea que el Señor la restauró totalmente. Entonces, pero el punto aquí, hermanos, estamos hablando de las enfermedades, pero el tema es las enfermedades o enfermedades de reyes. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Apocalipsis 1:6, pero nos quedamos con esa parte que dice, y nos hizo reyes. ¿A quiénes? A nosotros, a los que han recibido a Cristo en su corazón. Pero reyes, ¿de qué manera? Reyes, estamos hablando espiritualmente. Y Apocalipsis 5:10, hermanos, solamente voy a poner 2 textos, hay otros textos que corroboran esto. Dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, somos reyes. Y como reyes, hermanos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca, pues, de las enfermedades de reyes. Vamos a hablar de nosotros, pero nos vamos a ver reflejados en el espejo de la palabra de Dios. Aquí puse un esquema hoy que todavía no se los he enviado por medio del grupo de WhatsApp. Y mire, vamos a ver, ya vimos Ocosías. Ocosías es aquel que se asomó por la ventana, ¿verdad? Se la pasaba fisgoneando y viendo a todo mundo y se cayó de la segunda planta de su casa. Y no solamente hizo eso, sino que Ocosías, allá en la parte de arriba, Ocosías, hermanos, mandó a consultar a un dios falso, a Baal Zebub, para ver si él iba a vivir, siendo que el que da la vida es Dios. ¿Por qué le va usted a preguntar a un brujo, un hechicero? ¿Será que voy a sanar de estos si el que da la vida es Dios? ¿Entiende? Es como si te cortaran la luz y dice, oiga, ¿será que me la van a poder volver a instalar? Y usted va al supermercado, a la Horrera o va al Oxxo. Usted tiene que ir a la Comisión Federal. Hay gente que va a donde no debería ir. Tenemos que recurrir al Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando Ocosías manda mensajeros para preguntarle a este Dios falso, un profeta de Dios se aparece a los mensajeros o le llega y enviado por Dios le dice, ¿que no hay Dios en Israel? ¿Que no hay un Dios verdadero? Para que anden consultando a este tipo de dioses. Y le dice, por cuanto has consultado a un Dios falso, vas a morir. Y murió. Entonces mucha gente, hermanos, pierde su vida por andar buscando arreglarla, pero en lugares o en dioses falsos. Ahora, luego de Ocosías, allá, hermanos, en la parte, el segundo, dice Asa. Ese fue otro rey
que hablamos ayer y que Asa enfermó de los pies. Yo espero que usted se acuerde de eso. Asa se enfermó de los pies y luego de eso, hermanos, dice la Biblia que no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, y él consultó brujos, hechiceros, y su problema se agravó y murió por no haber consultado a Dios. Entonces mucha gente, hablamos ayer, hermanos, que a veces busca curanderos, hechiceros, que le curen, que le soben, que le tallen, y no saben ni quiénes son, no saben a qué se dedican, tienen un montón yo en alguna ocasión fui con algunas personas antes de ser lo que soy, y veo un altar, hermano, y en el altar tenía hasta la Santa Muerte, que el Señor, que no tiene nada de santa, pero ¿qué hacía ahí la muerte? Y otros dioses. Y la gente dice, no, pues, pero este señor cuando está tallando, viera cómo ora y pide, pero no sabe si está orando a Dios o a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, Asa hizo eso. Mire cómo dice, Asa hizo eso. Como el oso se asea, ¿verdad? Entonces, Asa, hermanos, cometió esa imprudencia. Ahora tenemos a Ezequías, a Joram, a Amnón, a Abías, a Abimelech, a Usías, a Adonibesec, a Saúl, a Nabucodonosor. Y hay otros que no mencionamos aquí, como David y otros que también se enfermaron, pero no eran enfermedades que se proyectaron en el cuerpo, pero se proyectaban de otra forma. Tenían la enfermedad de la lujuria, de la lascivia, del adulterio y tantas otras cosas. Bueno, enfermedad de Ezequías. Vamos entonces a comenzar, hermanos. Nada más déjenme saludarles. Son llevo 17 minutos hablando. Déjenme saludarles un ratito, porque ya tengo mi celular viejito, hermano. Mati, Dios te bendiga. Marta Elena, Dios te bendiga. Hermana Maricruz, también Dios me la bendiga. Hermana María del Socorro, hasta allá, hasta Huacapa. También saludos a la hermana Mari Suárez, Dios te bendiga. Mariela, espero que me hayas guardado pastel. Ya supe que estuviste de manteles largos, Dios te bendiga. Dios bendiga también tu niña Sandy Lisbeth, Dios te bendiga. Lachito, Dios te bendiga. Lázaro Domínguez, que Dios te guarde. Te hemos estado extrañando acá en la casa, así que no te quedes por allá, vente para acá a la casa del Señor. Bueno, vamos entonces a hablar de la enfermedad de Ezequías. Esto está tremendo, man. Mire, la palabra Ezequías, el nombre de Ezequías, ahí usted lo puede ver en la parte de arriba, en hebreo, Hisquiyah, y también está en el numeral H2396 en el diccionario Strong. Esto para los que estudian, para los que investigan, porque para esto hay que investigar, hermanos, en la Biblia. ¿Qué significaba el nombre de Ezequías? Cada nombre tiene un significado, y cada significado tiene que ver con una característica o con el carácter de las personas. Por ejemplo, Ezequías significa fortalecido, restaurado, arrebatado de Jehová. Qué tremendo esto, ¿no? Porque ningún otro rey en su nombre tiene la palabra, el significado de arrebatado. Entonces, pero esto es interesante por lo que sucede con Ezequías. ¿Qué es lo que sucede con Ezequías? Primero que nada, Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Hay enfermedades, hermanos, que no son de muerte, son solamente leves dolencias, pero hay enfermedades que nos pueden llevar, como en el caso de Eliseo, que dice la Biblia que enfermó de muerte, o enfermó de la enfermedad que había de morir. O sea que hay enfermedades que cuando nos den, hermanos, son las que nos van a llevar a la tumba, y hay enfermedades que no.
Hoy estoy aquí, gracias a Dios, después del COVID, pero durante el COVID yo dije, hasta aquí llegué. Pero aquí, hermanos, dice que enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová, mire quién dice, Jehová dice así. ¿Quién es Jehová? El Padre, Dios. Y cuando Dios dice algo, cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí. Ahora, si el doctor dice, Señor, nada más le quedan 6 meses de vida, ¿eso puede ser o no puede ser? Porque los doctores no son los que dan la vida. Pero aquí dice Jehová, dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué es ordenar la casa, hermanos? Hermanos, arreglar todo lo que tengas que arreglar. No solamente los documentos de casa. Si usted tiene que arreglar su vida, tiene que arreglar, hermanos, su relación. Usted sabe que hemos estado machacando y machacando ese asunto de que si usted está en unión libre, cásese. O sea, cásese, me refiero a que trate de ordenar su casa, su relación de pareja, delante de las autoridades, pero primeramente delante de Dios. ¿Sí? Eso es importante para que usted pueda avanzar. Ordene su casa. No sea bautizado, bautícese. Usted cree en el Señor, hágalo. Ordene su casa, ¿verdad? Cheque los documentos de su hogar, de su casa, que le dijo su papá, que le dijo su mamá, aquí es tuyo. Pues sí, pero con papelito, firmado. Porque cuando muere mamá o muere papá, hermanos, el que tiene más saliva traga más pinole. Eso ya lo hemos platicado y no lo hemos platicado nada más. Usted lo ha visto aquí en la iglesia y lo hemos visto en Cunduacán. Yo espero que usted me esté entendiendo. Que no es un regaño, sino es un consejo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la causa por la cual se enfermó? Le había llegado su tiempo. Entonces, a veces pensamos que nosotros vamos a ser eternos, que nunca vamos a morir. Que nuestros hijos, cuando van a estar seguros o están seguros porque todavía los amamantamos, ¿verdad? O los achechamos, no sé, tantas cosas. Pero por favor, hermana y hermano, ordene su casa. Ya una vez predicamos de esto, ¿verdad? Creo que fue el tema después de morir. Entonces, aquí vemos a un Ezequías que se le da el ultimátum. Está desahuciado porque está enfermo. ¿Cuál era la enfermedad? Dice Segunda de Reyes 21 que cayó enfermo de muerte. Hasta aquí. Luego vamos a ver un texto que dice que él estaba enfermo de los pies, que hasta le pusieron masa de higos. Eso lo vamos a checar, hermanos, ahorita. Bueno, entonces dice la Biblia, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Ezequías? ¿Cuál fue la reacción de Ocosías? Consultar a un Dios falso. ¿Cuál fue la reacción de Asa? Ir con los brujos, con los hechiceros. Pero miren la reacción de Ezequías. Isaías 38:2 dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Mire qué tremendo, hermanos. Esto es algo positivo y esto es algo muy importante y bueno que el ser humano debería hacer. Cuando uno se encuentra de frente con la muerte, lo que debería hacer, hermanos, es recurrir a Dios. Porque si alguien tiene poder sobre la muerte, es Dios. Dios hizo que, Jesucristo, hermanos, resucitó de entre los muertos y Él mismo resucitó a otros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a Dios. Cuando hay una enfermedad que es de muerte, no solamente cuando es de muerte, sino cuando estamos enfermos. En cualquier necesidad, en cualquier problema, deberíamos recurrir a Dios. Entonces, aquí vemos a un hombre que recurrió
o que reaccionó volviendo su rostro a la pared. Volver el rostro a la pared es humillación. ¿Okay? Se humilló, hizo oración a Jehová. Y mire luego, le agradó a Dios. Dice la Biblia que Isaías apenas le había dicho: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y salió de su casa Isaías, del palacio del rey, y iba atravesando el patio del palacio, y apenas iba rumbo a la salida Isaías, y como ya Ezequías estaba orando, entonces Dios le habla ahí en esa cita, Isaías 38:5, y le dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Eso me llama mucho la atención, hermanos, porque mire, hay gente que le llora al vecino, le llora a la mamá, le llora al papá, le llora a los amigos. Mira que tengo un problema, No, hermano, cuando usted tenga un problema, llórele a Dios. Doble sus rodillas delante del Señor. Ore al Señor. Que si Él le mira, porque seguramente lo va a ver, entonces Él se va a agradar de tu oración. Él se va a agradar de tu humillación. Ezequías, hermanos, doblegó su orgullo. Él era rey. Pero dice la Biblia que se humilló delante de Dios y el Señor le dijo: he oído tu oración, porque Dios oye. Hermanos, Dios no es como los dioses falsos del mundo. Él tiene oídos y oye. Él tiene boca y habla. Él tiene ojos y ve. Dice: y he visto tus lágrimas. Entonces, si usted ya oró a Dios, si usted ya le pidió a Dios, si usted ya clamó al Señor, usted le rogó que el Señor le escuchara, ya le oyó y ya le vio. Así que confíe en el Señor. Ahora, mire, dice la Biblia que como consecuencia, Isaías 38:5, he aquí, le dice, que yo añado a tus días 15 años. El número 15 en la Biblia tiene un significado, el significado es misericordia. Le pido a la hermana Olga que lo anote ahí. Le dieron 15 años más de vida. Hermano, perdón, pero el Señor puede prolongar nuestra vida. Hay muchas cosas, hermanos, en la Biblia que hablan de cómo poder prolongar nuestras vidas. Una de ellas es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Cuando nosotros diezmamos y damos de nuestros ingresos, lo que estamos dando es vida. Estamos ofrendando nuestra vida, porque usted está dando sus horas de trabajo a través del diezmo y de la ofrenda. De manera que el Señor, hermanos, le va a devolver vida y va a prolongar su misericordia y su gracia y vida para usted. Y hay otras cosas que ya hemos mencionado y que ya hemos enseñado, que hablan, hermanos, de que el Señor prolonga nuestros días. Así que Ezequías, por haberse humillado y por haber buscado al Señor, Dios no solamente le sanó la enfermedad, sino que también le añadió, miren bien, le añadió 15 años. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Pero hermano, pues si ya Dios había dicho que iba a sanar, sí, pero usen este medicamento o esta masa de higos. Pero eso fue, hermanos, de alguna forma fue dicho por el profeta, no por un yerbatero, que usted no sabe si es brujo o de qué brujo aprendió tal cosa. Porque hay gente que repite nada más como el lorito, ¿verdad? Lo importante es sanar, dicen algunos, pero tenga cuidado, no sea que estemos sanando con métodos o con medios de hechicería o de brujería, satanismo y no sé cuántas cosas más.
Pero aquí vemos que el profeta dijo, tomen masa de higo. Y le pusieron en la llaga y sanó. Entonces, usar medicamentos no es malo. Ir a los doctores tampoco. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar de Dios. Eso es lo primero. Porque a veces primero buscamos al doctor y Dios, si acaso ya la veo difícil, pues voy a hablar con Dios. Y eso no es así. Tiene que haber, hermanos, tienen que ponerse en orden las prioridades. Primero es Dios. Ok. Hasta aquí, hermanos, encontramos que esta enfermedad de Ezequías tuvo remedio. Amén. Bueno, déjenme ver algunos hermanos que están comentando. Digo yo, no sé si están comentando. Ok, no. Pensé que estaban comentando. ¿Ah? Pero si tiene algún comentario con confianza, hermanos, puede comentar. La hermana Olga Lidia me está ayudando aquí para comentar lo que estamos hablando. Ok. Pero tenemos otro rey, hermano. Mire, este está tremendo porque es la enfermedad de Joram. Joram viene de la palabra Jehoram. Ahí se encuentra en esta parte de aquí, a la izquierda de usted, de su celular o de su televisión, se encuentra el numeral H3088 en el diccionario Strong. Pero Joram significa criado de Jehová. No se refiere a un siervo, a un sirviente, sino a que fue criado, que fue crecido, que su crecimiento fue supervisado o guardado por Dios. ¿Ok? Pero también Joram significa Dios es ensalzado. Ahora, fíjense bien el nombre de este hombre. Dice que Joram enfermó, pero mire 2 de Crónicas 21:4 dice, y luego que se hizo fuerte, porque llegó a ser rey, se hizo fuerte, entonces mató a espada. Mire qué tremendo, hermano, este hombre. Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. O sea que este hombre, hermanos, estaba espiritualmente, estaba lleno de odio, de rencores, de no sé cuántas cosas en su interior, en sus entrañas, en su corazón. ¿Me explico? Eso es lo que tenía Joram. Imagínense, para matar a sus hermanos, ¿no? Porque uno se puede enojar con sus hermanos, uno puede estar bravo con sus hermanos, pero yo le aseguro que no los heriríamos con nada, ¿verdad? Pero este hombre no tenía entrañas. Cuando hablamos de entrañas estamos hablando del interior, no tenía corazón. O sea, sí tenía pues, pero tenía mal corazón, tenía malas entrañas. Mire bien, ¿cuál enfermedad le dio a este hombre? 2 de Crónicas 21:18. Parece, hermanos, como si fuera algo casual, pero no. 2 de Crónicas 21:18 dice, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y los intestinos son entrañas, son órganos internos. Este hombre enfermó, o Dios lo hirió con una enfermedad incurable. Hermanos, hay gente que no tiene entrañas, que su interior está lleno de rencores, de falta de sentimientos, que puede golpear a su mamá, matar a un hermano o a una hermana, no voltear a ver nunca a aquellos que están malos, que están enfermos. No tienen entrañas, no tienen corazón. Entonces, esas personas son, hermanos, digamos, candidatos a tener enfermedades incurables, porque piensan que a ellos nunca les va a tocar, que a ellos nunca les va a pasar. Pero aquí encontramos, hermanos, a Joram.
No tenía entrañas, mató a sus hermanos, mató a príncipes de Israel. Príncipes de Israel tiene que ver, hermanos, con pastores, con ministros. Ese sería un significado espiritual. Hay gente que ataca a los pastores, hay gente que ataca a los ministros, a pesar de que los han ayudado, que le echan la mano, que oran por ellos. Ellos están empecinados en hacerle la vida imposible. Pero mire, lo que pasó con Joram, Dios lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. ¿Cuál fue su reacción? La reacción dice: entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Dios, de alguna forma, hermanos, también fue complicándole la vida a Joram, por cuanto él se la complicó a otros. Fíjense qué tremendo cuando uno le complica la vida a otros, hermanos, pero de la nada, solo por puro deporte, digámoslo así, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta hacerle la vida imposible a otros solo porque sí, nada más, porque tienen mal corazón. Entonces se meten con Dios y Dios reacciona de una manera, hermanos, que no reacciona con todos. Fíjense lo que estoy hablando, hermanos. Entonces dice la Biblia que esa actitud de Joram de matar a sus hermanos y de matar a príncipes, a Dios le desagradó, le ofendió, dice 2 de Reyes 8:18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese qué interesante este dato, porque Acab estaba casado con Jezabel. Jezabel fue una mujer mala. Jezabel, hermanos, era una mujer que adulteraba con los profetas. Jezabel era una mujer que persiguió a los profetas. Jezabel era una mujer que ella era la que llevaba los pantalones en su casa, ¿sabe? Porque resulta que Acab era pusilánime, dice la Biblia. Jezabel era la que mandaba, pues. Pero no que mandaba para bien, sino mandaba para mal. Porque hay mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa me manda. Ay, no, mi esposa toma decisiones también, pero las toma para bien. No se aferra a cosas que están mal. Eso es algo interesante, pero el espíritu de Jezabel, hermanos, eso sí es tremendo, porque el espíritu de Jezabel habita no solamente en mujeres, sino también en hombres que hacen lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces estoy recapitulando porque sí es importante la pareja que te tocó, no que te tocó, la que buscaste, la que elegiste. Vamos a predicar, hermano. No, sí, pero sí es cierto. No solamente la que nos tocó, sino la que elegimos. Porque, hermanos, si elegimos mal, nos va a ir mal. Si es una mujer que solamente pleito y pleito y pleito, y al ratito ya te metió en problemas con los vecinos, porque se peleó con fulana, se peleó con fulano, ya allá se agarró a palazos con alguien, bendito Dios, ahí viene el hombre. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si es el hombre? Que luego de que anda tomando, borracho y haciendo cosas que no debe hacer, viene y le echa la culpa a la mujer, que por ella es que, y hasta le canta la de Pepe Aguilar, por mujeres, como tú dices. Falso, eso es mentira. Lo que pasa es que hay gente que busca en dónde esconder o justificar sus fallas. Pero aquí, hermanos, Joram, miren la descendencia que tenía, la genética que tenía, era una genética jezabélica. Por eso mató a príncipes del pueblo de Israel. Y dice luego, ¿cuál fue la consecuencia? Esto está tremendo, hermano, porque dice por ahí a un refrán que el que obra mal se le pudre el tamal, no, ¿verdad? Que el que obra mal termina mal. Pero a este sí se le pudrió, hermano, todo. Mire, 2 de Crónicas 21:19, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Yo quiero que usted
No le voy a decir porque usted se imagina, ¿verdad? No se le salió no se le salió por el ombligo, ¿verdad? No se le salió por la boca, obviamente. Pero se le salieron, dice, muriendo así de enfermedad muy penosa. Qué pena, ¿verdad? Hermanos, si nada más aquella enfermedad donde que en parte en el recto, digamos, hermanos, se sale una que le llaman hemorroide. Voy a decir el otro nombre, gracias. Te debe de quedar aquí para que nos ayude. Sí, porque yo voy a decir la otra palabra, pero esa es una palabra no técnica y la palabra es hemorroide. Pero a este hermano, este no tuvo hemorroides. Esto fue peor que eso. Se le salieron. Y dice, y no encendieron fuego en su honor, como lo había hecho con sus padres. Mire cómo termina este rey, hermano. Pero no tenía entrañas. Mató a sus hermanos. Mató a príncipes de Israel. Era un hombre malo. Y terminó mal. Terminó, hermanos, de una enfermedad penosa. Muy penosa, dice. Imagínense. Cuando lo iban a curar. Cuando lo iban a atender. Qué pena. Entonces, tenemos nosotros que pedirle al Señor, Señor, perdóname si con mis actitudes he lastimado a hermanos, a familiares, si con mis actos, con mis palabras, con mis acciones he matado, ¿verdad? Las intenciones buenas de otros. Si he herido no solamente a hermanos, sino a lo mejor hasta ministros o pastores, porque hay gente, hermano, que habla mal. No conocen la situación, pero ellos hablan. Oye, platicábamos con una persona allá en una tienda, mi esposa y yo, y nos decía él, la verdad, yo como de la iglesia no quiero nada, eso de esos pastores, esa gente que se aprovecha de los... No saben, pero hablan. Yo no llego, dice, nunca he llegado. Pues si nunca ha llegado, no sabe. No entiende, ¿verdad? Cómo se administra una iglesia, cómo se trabaja, qué esfuerzo hacen un ministro, un pastor. Pero ellos hablan. Sus entrañas están dañadas. ¿Me entiende? Hay un problema espiritual acá en su corazón. Y eso va a aflorar. Y este hombre, hermano, literalmente, las entrañas se le salieron. Sus intestinos. Qué terrible, hermano. Entonces, obviamente creo yo que a nadie le va a suceder esto en la actualidad, espero en Dios que no. Pero fíjese, pero debemos tener amor por nuestros hermanos. Porque el amor, hermanos, tiene que ser un amor entrañable, que surja de lo más profundo de nuestro ser. Si hemos de ayudar, si hemos de apoyar a otros, o hemos de orar por alguien, debe ser por amor. Amén. Ok. Y número 3, ya tengo 45 minutos de estar hablando. Pero número 3, hermanos, la enfermedad de Amnón. Esa enfermedad sí que está terrible. Déjenme ver o saludarles si hay alguien aquí que haya comentado algo. No, ¿verdad, hermano? Ahí cuando lo veas, si alguien comenta, me avisa. Tenemos 5,000 personas conectadas. Aleluya. Son 5, pero valen por 1,000 cada uno. Bueno, la enfermedad de Amnón. Mire, Amnón, ahí está en el numeral GH, es H550. Amnón significa fiel, confiable, mire qué tremendo, creyente, tutor. Así que, hermanos, qué contradictorio, porque a veces caminamos en dirección opuesta a lo que significa nuestro nombre. Porque Amnón significa fiel, y usted va a ver lo que hizo, confiable. Por eso hay que tener cuidado a quién confía a sus hijos, a quién confía a su niño, su niña.
No, pastor, yo sé, me decía una señora, voy a mandarlo porque es que el cura está pidiendo que vengan los niños y que, cuidado, ni al pastor, ni a los maestros, ni al vecino. Es que fíjense que quieren ir, me decía una mamá hace unos días, fíjense maestro que mi hijo quiere ir a una pijamada, pero los chamacos que van a estar ahí son de 18 años. No, eso no es pijamada. Esos chamacos ya tienen malicia. Tenga cuidado. Se lo voy a dejar a su abuelo, tenga cuidado. Con sus tíos, tenga cuidado. Digo, nada más, ¿verdad? Pero es cristiano. Amnón era creyente. Pero es su tutor, cuidado. Bueno, o sea que a los hijos hay que estarlos monitoreando siempre. Mire bien, aquí encontramos que Amnón tenía una enfermedad. Voy a poner estos dos porque creo que los puse al revés. Debí poner primero la enfermedad y después las causas. Pero puse primero las causas. Fíjese, 2 Samuel 13:1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, que era su medio hermano. Era su hermano prácticamente. Así que hasta en hermanos, yo recuerdo, perdón que me meta a hablar de esto, pero no estoy diciendo nombres y tampoco creo que me estén escuchando. Pero yo conocí una persona que decía, porque el Señor me llevó a hablar con él y le digo, fíjate que estábamos orando y te vi, pero veo que tienes problemas de homosexualidad. Y él comenzó a llorar y me empezó a decir, lo que pasa es que mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto y desde pequeño él me empezó a usar como mujer. Su propio hermano. Así que aquí Amnón se enamoró de su propia hermana. Pero miren la palabra enamorar. No la investigué, pero mire, pero por el contexto, por lo que dice la Biblia, no estaba enamorado. Mire que dice 2 Samuel 13:2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué le quería hacer? Él no estaba enamorado. Hay gente que usa la palabra enamorado, es que yo te quiero, es que yo te amo. Dame la prueba de amor, dice. Ese es otro rollo, ¿verdad? Es una calentura, es una obsesión. Es algo que no tiene nada que ver con amor, pero aquí dice que se enamoró de ella y que estaba enfermo. Y sí, ciertamente, bueno, hay gente enferma de su mente, de sus emociones, de su corazón. ¿Cómo va a ser posible que un hijo se enamore de su mamá y quiera estar con ella? O una madre, un padre tocar a sus hijos. Solamente que esté enfermo. Hay una enfermedad, hermanos, en mucha gente, y es una enfermedad espiritual que está dañando el espíritu y el alma de esta persona. Y por eso muchas veces, hermanos, esas personas caen en manos de las autoridades y van a las cárceles y allá pagan las consecuencias de ello. Son violados. O sea que estaba mal su espíritu, su alma y también su cuerpo. Entonces, hermanos, fíjense qué tremendo, porque dice que cuál reacción tuvo. Él tenía un amigo, Amnón, y ese amigo era astuto. Sabiduría es una cosa y astucia es otra. La sabiduría es para lo bueno y la astucia es la inteligencia aplicada a lo malo. Cómo hacer las cosas tranzas, cómo dañar a otros. Esa persona es, qué inteligencia. No es inteligente, es astuto. Pero mire, 2 Samuel 13:14.
Mas él no la quiso. Bueno, antes de esto, el amigo de Amnón lo aconsejó y le dijo: hazte enfermo. Dile a tu papá que estás enfermo y pídele que mande a tu hermana a que te cuide y que te haga comida y te atienda. Porque hay gente de buena voluntad, ¿verdad? Que te ayuda, que apoya. Pero mire, ya que la tuvo ahí y que le dieron permiso a la hermana para atenderlo, ahora sí su plan estaba resultando. Pero recuerde que Amnón es una persona enferma. Dice: mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La forzó, la violó, pues. Hermana y hermano, perdón por lo que voy a decir, pero ¿cómo se llaman esos en la línea o en la línea alimenticia? ¿Cómo se le llama a los depredadores? Gracias. Hay gente que son depredadores y son silenciosos. Puede estar durmiendo al lado tuyo. Yo no quiero que nadie empiece a desconfiar, ¿verdad?, de su esposo o de su esposa. Pero si tiene nietos, si tiene nueras, si tiene ahí familiares, cuidado. Cuidado. Y más si en la línea familiar, papá o mamá tuvieron ese tipo de cosas que se llama, cuando hay relaciones íntimas entre familiares, se llama incesto. Y eso se adhiere a la genética y se traspasa a los hijos. Tengamos cuidado. ¿Sabe por qué? Porque, por lo que vamos a ver acá, esa fue la reacción. Eso fue lo que pasó, hermanos. Amnón tuvo un plan. Y cuando le resultó el plan, violó a Tamar, a su propia hermana. Pero mire, luego de eso, esto ofendió. Desde luego que ofende, hermano. Cuando uno escucha esas historias, aun cuando no sean de la familia, ofende. Yo digo que a veces los hijos o las hijas deberían acercarse a papá y a mamá y decir: ve, fulano de tal me hizo esto. Díganme. Hay quienes nunca lo dicen, jamás lo hablan, pero ofendieron a la familia. Además, mejor que se quede así quietecito, no le movamos nada, no, mejor corran. Mire cómo dice 2 Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero ¿sabe qué? No dijo nada. No hizo nada. Usted puede leer la historia y se va a dar cuenta que David no hizo nada. Mas Absalón, el hermano de Tamar, no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Y es que, hermano, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? Las personas que tienen ese tipo de enfermedades y llegan a tocar a un familiar, hermanos, de alguien que es arrebatado, ay, 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 le va a ir mal, pues. Aquí Absalón, hermano, no dijo nada. Él esperaba que su papá actuara, pero su papá también se quedó. Mira, no digamos nada, porque así pasa en la familia. Se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Dicen: mira, ve, hija, no digas nada, no le digas nada, vamos a callarnos. A mí un familiar se me acercó y me dijo: ¿sabe qué? Tío, fulano de tal me faltó el respeto. Y lo dijiste. Es que no quiero que lo sepa nada. Ah, bendito. Y al rato, ese depredador va a tocar a alguien, va a violar a alguien. Pero ahí está. Y lo saben, claro que lo saben. Pero dice: no digamos nada. Ese enfermo, tarde o temprano, va a volver a dar otro zarpazo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Ahora,
Por eso es necesario que si esa persona o esas personas que son depredadores vienen al Señor y se entregan, el Señor va a cambiar su vida, va a hacerlos libres de ese espíritu o de ese demonio que hay en su interior o de esa maldad que hay en su corazón. Porque ¿cómo va a ser posible que un padre, hermanos, yo tengo hijas, 3 hijas en casa y mi varón, el varón, pero jamás por la mente se me pasa decir, bueno, ahí está mi hija, ¿verdad? Qué bonita se puso, o estaba, cuando estaban pequeñas, jamás en mi mente, a menos que estuviera enfermo. Solo una persona mala de su cabeza hace eso, hermano. Estamos hablando de enfermedades de reyes, y le voy a decir esto. Nosotros empezamos a llegar a una iglesia donde había una situación. El pastor le gustaban las niñas. Por eso le digo, pues, yo no estoy defendiendo ni católicos, ni evangélicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. Somos seres humanos y hay seres humanos que tienen el alma enferma. Y cuando lo cacharon, entonces, hermanos, ¿sabe qué hizo? Quería que lo defendiéramos. Metamos la mano por alguien que verdaderamente, hermanos, vale la pena, pero por alguien que está cometiendo cosas así, yo no meto la mano. Me voy a quemar también. Y en esa misma iglesia había un muchacho, y hay un muchacho, ¿sabe qué? Que cuando ve a los jóvenes que llegan, se los lleva a su casa para dormir en su casa, se hace amistad, y luego de ello los toca y los vuelve homosexuales. No estoy inventando. Cuando platiqué esto con un pastor, el pastor de la iglesia me dice, no, hermano, no toquemos a esa persona porque es de influencia, su familia se va a ir de la iglesia. Pero cuando fallaba alguien, otro hermano, desde el púlpito lo decía, fulano de tal está en pecado, ese cometió tal cosa, pero al que estaba de homosexual, ese no lo quiso, ¿cómo que dice? No quiso juzgarlo. Bueno, ese es otro, pero mire, pero Absalón aborrecía a Amnón. Y dice la Biblia que Absalón, hermano, preparó una fiesta y fue con su papá, con David. Porque mire, no solamente quería matar a su hermano, quería matar también a su papá. Porque David fue un gran rey, hermano, y no era cobarde. Pero ahí, en esa situación, se acobardó y no tomó cartas en el asunto. Y mire, dice la Biblia en 2 de Samuel 13:28, que en esa fiesta, dice, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, cuando esté ya pasadito y que esté borracho y que esté bailando allá, ¿verdad? El chicle se me pegó. Entonces ahí lo agarran. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, dice, pues yo os lo he mandado. Esforzado pues y sed valiente. ¿Cómo termina esta historia? Mal. Absalón mató a su hermano. Él no era mejor que su hermano Amnón, pero él estaba herido. Él estaba enfermo, ¿sabe de qué? De rencor, de odio, de resentimiento hacia su hermano. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de este tema, enfermedades de reyes. Y eso pasa hasta en las mejores familias. Pero somos cristianos, pastor. Sí, pero sucede. Pasa. Y debemos cuidar nuestra familia, nuestros hijos. Sobre todo los más pequeños. Porque ya una muchacha de 19 años, de 20 años que venga, mamá, fulano de tal me violó, a lo mejor hasta lo ayudó, ¿eh? Porque hay gente que acusa ya luego cuando tienes 20 años, dice, es que fíjese que fulano de tal me violó. ¿Cómo? Sí, ¿y dónde? En un hotel. Ay, ¿qué andaban haciendo en ese hotel? Digo, pues porque así ha pasado y yo he visto cosas, hermanos, como dice mi pastor, dice, yo he visto muertos
Yo he visto muertos a cargar basuras y desnudos con las manos en la bolsa, dice. Entonces, he visto gente, hermano, he visto cosas y la gente se queda callada. Pero lo que uno pretende con estos temas es enseñar, advertir y tratar, hermanos, de dar un consejo que nos ayude. Y si nosotros estamos enfermos de esta forma que estamos hablando, digámosle al Señor: sáname, libértame, quita todo aquello que está estorbando en mi mente, en mi corazón, toda enfermedad, todo mal en mi espíritu, en mi alma o en mi cuerpo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Si alguno esta noche allá en sus lugares le dice: Señor, quiero que perdone mis pecados, yo te he fallado, tal vez no de esa forma, pero te he fallado en otra forma, hoy te quiero entregar mi corazón, te recibo en mi corazón. Señor Jesucristo, Padre eterno, esta noche venimos delante de ti. Tu palabra dice que somos reyes. Tu palabra dice que nos has dado autoridad, poder espiritual, porque somos tus hijos. Tú eres Rey de reyes y nosotros, Señor, somos tus hijos. Somos hijos de un rey, somos príncipes, pero también cometemos fallas. Faltamos, Señor, a tus mandamientos. Pecamos de una o de otra forma. Pero hoy queremos pedirte perdón, queremos pedirte que limpie nuestros pecados, que nos laves nuestro corazón, que purifique, Señor, nuestra vida, que nuestro espíritu sea, Señor, liberado de toda podredumbre, de toda suciedad, que nuestro corazón sea limpio, nuestras entrañas, Señor, y podamos amar y podamos perdonar, podamos, Señor, ser como tú dices en tu palabra. Y luego, Señor, de que sanes nuestro espíritu y sanes nuestra alma, te pido también que sanes nuestros cuerpos de toda enfermedad, de todo mal. Ayúdanos, te necesitamos. Si esta noche, Señor, se abre el corazón de alguien, Señor mío, ahí en las redes sociales o aquí, Señor, te ruego que entres en su corazón. Dale la paz que da tu Espíritu Santo, dale la paz que da ser limpiado con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, mire, ya se me acabó el agua, pero ya terminamos. Nada más déjenme saludarles otra vez. Ya nadie más, bueno, la hermana Laila Ochoa Márquez. Dios te bendiga, mamita. Hoy te anduve buscando, mamá. Yo te fui a ver porque yo dije, voy a ver cómo está mi mamá, si sigue, ya puede caminar, y no te encontré en la casa. Eso quiere decir que ya está sana. Así que me alegra mucho que ya estés bien. Hermanos, mañana, si Dios quiere, a la misma hora, por aquí, por Facebook, le esperamos para continuar con esta serie. Yo sé que a usted le gustan las series, las novelas, pues. Así que le espero mañana. En el próximo capítulo vamos a hablar de otros reyes, no mal, sino que vamos a hablar pues de sus enfermedades, y yo creo que el Señor quiere ayudarnos para que seamos personas sanas en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, ¿no? Amén. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde, que pasen buenas noches. Amén.